Bienvenidos a una emisión más de Voz Es. Yo soy Gerardo Monsalvo y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de este programa que pues está pensado y hecho para todos ustedes para resolver ciertas inquietudes, necesidades que tenemos pues en la vida cotidiana. El tema del día de hoy es Ingenios Culturales, proyecto de reconstrucción del tejido social. Va a estar con nosotros Samuel Hernández Mecinas, que es coordinador de comunicación del sistema DIF Morelos y precisamente también es coordinador de Ingenios Culturales. Antes de comenzar este programa, yo quisiera darles el teléfono de la oficina de producción de Voz Es, 243-6200 y la extensión 158. Comenzamos. Ingenios Culturales, proyecto de reconstrucción del tejido social, precisamente es nuestro tema del día de hoy. Y está con nosotros Samuel Hernández Mecinas, ya les comentábamos que es coordinador de comunicación del sistema DIF Morelos y también es el coordinador de este proyecto, Ingenios Culturales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Samuel? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues muchísimas gracias a ti por aceptar. Sabemos que la agenda pues está un poco llena de actividades y pues la verdad es que sí es necesario darle promoción a un proyecto como este. Pero antes de hablar precisamente de Ingenios Culturales, platícanos un poquito a ver qué onda con la trayectoria de Samuel Mecinas. Bueno, mira, muchas gracias de nuevo por la invitación al sistema de radio y televisión, un lugar donde he estado trabajando y donde es un excelente, de verdad, canal y una oferta cultural, visual, pública, que es de vida de muchos estados. Yo justo nací en la Ciudad de México y ahí me formé, soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudié licenciatura de Comunicación y Periodismo y he trabajado por una década, trabajé en medios impresos, en el Universal, Claro. Milenio, y he colaborado mucho. Esa es una parte ahí. Y después, en el 2006, en la Ciudad de México, la señora Elena Cepeda, que hoy es la presidenta del Festival de Morelos, fue nombrada secretaria de Cultura. Y ella conocía mi trabajo periodístico porque trabajo mucho sobre los márgenes sociales, las periferias, el arte de todos estos lugares, ¿no? Y estas formas de producción y reproducción cultural. Entonces me comentó, me invitó a visualizar algo, un tema hacia los jóvenes, hacia la ciudad, ¿no? Y ahí justo se me ocurrió un proyecto que se llama Peatonal, Arte y Política en el Espacio Público. Muy interesante porque justo, recordemos, fue el tema cuando llegó Calderón. Claro. Y que se ensangrentó México y el espacio público desapareció en ese sentido de convivencia, relación. Se minó por la violencia y entonces habría que ver qué onda con el espacio público de nuevo, cómo recuperarlo. Y fue así como empecé a trabajar desde el arte contemporáneo, desde la instalación, la intervención, el performance, y llegué a un tema muy interesante que hilvana con todo esto, el tema del graffiti. Cuando entro al tema del graffiti, yo desde reportero lo entendía como una cuestión disidente, contestataria, con cierto discurso, pero va avanzando, voy entendiendo la complejidad que tiene, entra el graffiti en un tema de cultura juvenil, justo. Claro. Los temas juveniles, las problemáticas juveniles, una problemática y un sector que tiene que atender las instituciones y en ese tema la cultura, ¿no? Cómo iba a incidir en los jóvenes, revisando con más detalle el graffiti en la práctica ilegal está hecho por adolescentes. Claro. Y con todo lo que se refiere a la adolescencia, a la crítica directa, al sistema, a la imposición, a las reglas, ¿no? Claro. En esa construcción que está, pues justo el graffiti se vuelve una herramienta fundamental, ¿no? Y esto, ¿por qué preguntar tu trayectoria? Precisamente por esto que nos estás diciendo, es como para entender un poquito el antecedente y la necesidad de dónde surge este proyecto que se llama Ingenios Culturales, ¿correcto? Así es, sí. Lo has dicho tú en estos espacios del rescate de los espacios públicos, toda la sociedad que se puede llamar en algunos medios o en algunos lados la sociedad marginal, entre comillas, por poner etiquetas, pues bueno, de ahí surgen manifestaciones y producciones culturales muy interesantes, no me dejarás mentir. Así es. Sí, justo como los morelenses saben, las y los morelenses
del trabajo que está haciendo el DIF, podrán ver en ese trabajo justo el arte y la cultura, Claro. que es lo que finalmente pues uno responde a su propia historia. Entonces, en la trayectoria de la señora Cepeda, ligado a un tema cultural y artístico, cuando desarrollamos eso, que es llegar a las zonas vulnerables, ¿no? A las zonas de alto riesgo que se encuentran en las periferias de la ciudad, donde está tagueado, como se le dice a lo del graffiti, ¿no? Claro. Y donde es evidente que hay delincuencia, que hay desorganización, que hay manifestaciones de inconformidad, porque el graffiti eso es lo que muestra. El tag es lo que muestra que no hay opciones, que no hay formas. Por eso es algo también mundial. Por eso a cualquier parte del mundo que llegues vas a encontrar graffiti. Y eso sí es un fenómeno nuevo, global, que ha venido a romper muchas estructuras, entre ellos qué es la propiedad privada, quién tiene derecho a lo público. Eso es lo que está discutiendo el graffiti. Lo que pasa es que no se puede, o no lo entienden, o no lo leen así. Claro. Pero desde la sociología y la antropología, por supuesto que es desde ese punto de vista la expresión que se está dando, ¿no? Y claro, esta expresión, como dices, es precisamente el graffiti, siempre ha estado en controversia, que sí es expresión, que sí es vandalismo, que sí es arte, ¿no? Platícanos entonces, para entrar ya directamente en el tema, ¿qué es Ingenios Culturales? Bueno, pues justo pensando en ese tema juvenil, encuentras una problemática en las márgenes que además se repiten. Las zonas metropolitanas y las marginalidades son homogéneas en muchas cosas. Morelos tiene su zona conurbada, su zona de alto riesgo, que son las periferias, claro. Y que, por ejemplo, por ahí empezamos a caer en Temisco, ¿no? Ahí hacia allá vamos hacia Temisco, ¿no? De que tiene estas condiciones de periferia al lado de una ciudad grande, que se fue generando a partir del superdesarrollo, desordenado, caótico, ¿no? Y ahí se vuelve un caldo de cultivo porque empiezan todos los problemas de servicios, de agua, de comunicación, de identidad, ¿no? Entonces, de servicios culturales que tampoco hay. Bueno, pues cuando llega el gobierno de la Visión Morelos con esta política, con esta intención que hoy ya es una realidad de desarrollar políticas públicas progresistas, es decir, ver a los márgenes, ver a esas necesidades y entre ellas entender que la cultura es una necesidad y es un derecho. Que no es un lujo. Exacto, y que no es de unos cuantos. Claro. Entonces, bajo esa idea y además con el estudio y la experiencia que tenemos de la Secretaría de Cultura, es decir, que la sociedad se puede analizar, que se debe de analizar a través de un diagnóstico, que hay formas científicas de entender qué es el corpus social y cómo trabajar. Claro, claro. Entonces, fue como se hizo un tamizaje primero de qué estaba pasando en estas zonas periféricas con los chicos que entraban a la cárcel y salían, y a dónde estaban regresando. Claro. Y es como muy lógico, ¿no? Pero sales de la cárcel, te agarran muy joven, fuiste a aprender no a adaptarte, sino a otras cosas, regresas a tu comunidad a contaminarla o aumentar más el grueso de la delincuencia que ya se está dando ahí, ¿no? Claro. Entonces, hicimos un primer diagnóstico y también surgió el programa, desafortunadamente, que este año desapareció, sin explicación alguna de parte del gobierno federal, que fue PRONAPRED. Programa Nacional para la Prevención de las Violencias y la Delincuencia. Importantísimo, tan importante que el gobierno federal lo desapareció. Claro. Perdón que te interrumpa, Samuel. Tenemos que ir a un brevísimo corte. Regresando, continuamos con esta explicación de dónde surge, porque es importante saber todo este entorno, todas estas necesidades que se tienen en la sociedad y sobre todo, pues por supuesto, que aquí en Morelos. Está con nosotros Samuel Hernández Mecinas, él es coordinador de comunicación del sistema DIF Morelos, también coordinador del programa Ingenios Culturales. Precisamente ese es nuestro tema del día de hoy. Regresamos. Ingenios Culturales, proyecto de reconstrucción de tejido social, es nuestro tema del día de hoy. Está con nosotros Samuel Mecinas, él es coordinador de comunicación del sistema DIF Morelos y precisamente también coordinador de este proyecto, Ingenios Culturales. En el primer bloque ya hablamos como un poco a grandes rasgos sobre esta historia, esta necesidad, el contexto de dónde surgió esta idea o este proyecto, esta necesidad. Platicábamos en el corte, no es nada más así como de, ay, se me ocurrió que en esta colonia podemos meter estos talleres para que la gente se medio entretenga. Tiene un proyecto de investigación previa, tú lo sabes. A ver, explícanos un poquito más de eso. Sí, exacto. La cultura hoy ya genera un desarrollo y ya no es una cuestión de entretenimiento.
o de hacer algo, sino si eso, a mi entendimiento, la cultura es una herramienta, es un vaso comunicante, muy importante. Pero hoy la cultura como tal tiene instrumentos, como le llaman. Claro. Pero por lo general estos instrumentos se usan para diagnosticar si lees o no lees. En este caso, primero usamos una herramienta que determinara cómo se encuentra la situación en ese lugar. Y el CONAPRED aportaba otro, ubicar por delitos las colonias dentro de los municipios. Primero municipios y luego colonias. Claro. Donde se está dando por denuncias. Así fue como Lomas del Carril entra dentro del municipio de Temisco, que tenía muchos problemas, que ha cambiado bastante. Claro. Y ahí entra la colonia Lomas del Carril, que tenía un alto número de delitos y denunciados. Pero le entras más y encuentras que los delitos mayor con frecuencia es problemas vecinales, problemas en la casa, esas violencias, no la violencia armada o no la delincuencia organizada. Sí, claro. ¿No? Sino la violencia cotidiana de la familia, de la casa y de la calle. Y otro tema, espacios públicos en desuso. Muy en este tema de la visión de Calderón fue crear espacios públicos para que la gente se entretuviera sin ningún componente que pudiera activar la vida ahí. Y por eso le pasó lo que le pasó, debemos recordar, en unas canchas de fútbol que asesinaron unos jóvenes en el norte, ¿no? Porque no se reconstruye un espacio público sin las personas. Exacto. No puede ser. Eso se llama una reconstrucción arquitectónica, de poner luz. Nada más, una remodelación sin pero ninguna eso razón. no cambia nada. Unos teóricos dicen, es que la luz se ve y no cometen delito. No es cierto. O sea, puede suceder, pero ¿cómo vas a empezar a entender los delitos y las violencias? Y aparte que hay algún programa, un proyecto que sensibilice también a la gente, porque por mucho que, como tú dices, está el espacio, pero bueno, ¿y eso qué ocasiona en la gente? Entonces ya acabas de dar una clave, justo. Ya encontramos que hay un problema familiar, vecinal, que no hay espacios públicos, que no hay comunidad, que no hay relaciones. Claro. Que no tienen agua, que no tienen un transporte eficiente, fue el diagnóstico, pero también que no tienen participación social. Y no tienen espacios públicos y no hay actividades. Esos elementos yo tomo y decir, el espacio público es el nuevo lugar de la reconstrucción de la vida social. Claro. ¿Desde dónde? Desde volver a unir esos lazos que se han roto, esos tejidos, y cómo los vamos a hilvanar con la cultura. Pero ¿qué? La cultura de hacer bolitas o de... No, Claro. la cultura de paz se llama. Un discurso de la ONU, un discurso de la UNICEF, un discurso marcos internacionales, que son 3 puntos básicos: acuerdo, diálogo, ¿no? Claro. O sea, acuerdo, diálogo, intercambio. Esos 3 elementos generan paz. Si no los hay, entonces, si tú metes un taller de cartonería entre niños, ¿qué vas a producir? Peleas. Claro. ¿Sí? Si metes un taller con las señoras de guarachería, y sin cultura de paz, pelea, intriga, chisme, porque no se llevan, porque no se llevaban. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Entender eso desde una perspectiva pedagógica y desde una perspectiva psicológica. Y con un elemento artístico. Precisamente eso es lo que hemos visto. Nosotros hemos tenido oportunidad. En algún momento nosotros también cubrimos algunos eventos que se llevaron a cabo ahí en Lomas del Carril. Vimos convivencia. La misma gente nos decía, qué bueno que están todos ustedes aquí, los medios de comunicación, porque esto nos va a ayudar para que la gente conozca lo que estamos haciendo aquí, que esto no termine y sobre todo porque ellos tenían miedo de que su espacio, de que estos espacios en donde se están llevando los talleres, que eventualmente se los volvieran a quitar y quedaran en abandono, que llegaran los indigentes, drogadictos ahí a estar. Ahí estaban y ahí siguen, no en el espacio. Los drogadictos, los delincuentes, los rateros viven en la comunidad. Claro. Fueron niños, crecieron ahí y entonces pervertieron, desviaron su conducta y ¿qué hace la sociedad? Los saca, los expulsa, los señala, no los reintegra, no busca ver. Los excluye. No, y si no tienes la cárcel, ¿no? Claro. La visión de este gobierno es prevención y lo ha hecho muy claro el gobernador. Es una línea de seguridad dura, que es la policía,
tecnologizada como la tiene ahora, en el sentido que tiene un centro de cómputo de los más especializados en el país, tecnologizados, ¿no? Y la otra es la preventiva. Claro. Este es el camino que está tomando Morelos y esa es la innovación que tienen que toda la sociedad que bien reclama el tema de seguridad, hay que entender que la seguridad la vamos a empezar a construir nosotros. ¿Qué seguridad queremos? ¿De vivir en paz o de que tener un policía al lado todos los días y a todas horas? Que esté encima de eso es lo que tenemos que empezarnos claro. a responder como sociedad, porque finalmente dicen que los políticos hacen lo que la sociedad quiere o hace lo que él interpreta. Es momento de los diálogos y justo este gobierno lo que ha hecho es dialogar. Esto que tú dices, allí en este espacio existía fauna, le llaman fauna urbana nociva, Sí. para no ponerle, ¿no? Exacto. Entonces, esta fauna urbana nociva, metida en un espacio que nadie ve justo, que han abandonado a eso, se fue recuperando con las personas, a través de las actividades Claro. y a través de la confianza. Ellos solitos se empezaron a ir, pero ahora son nuestros amigos, cuidan el parque, saben que no pueden tomar ahí, saben que no pueden orinarse, saben que ahí hay niños, pero saben que todos, como dicen, somos banda. Claro. Y el vecino, ese que antes, ahora trabaja, nos ayuda, ese que tiene tatuado todo de aquí y de allá, ya no le da miedo a nadie, Y ya no lo ven participan. mal, sus papás participan, su casa está pintada y antes él daba miedo a todo el mundo. Hemos llegado y ha estado pues drogado, muy drogado, y lo dejamos ser, Claro. lo dejamos ser. Ya cuando regresa, ¿qué onda? ¿Dónde andabas? Exacto, ¿No? ¿dónde O sea, andabas? te vimos ayer nadando, Sí, ¿qué tal? claro. Y ya le apena, híjole, sí, pero andaba bien chido. Pues sí. Ya son otros tiempos, ya Sí. es otra época ahorita. Nos tenemos que ir a un brevísimo corte, Samuel. El tema del día de hoy es Ingenios Culturales, proyecto de reconstrucción de tejido social. Samuel está con nosotros precisamente hablándonos de este proyecto. Vamos a regresar ya al siguiente bloque a culminar con este capítulo y para dar información sobre si ustedes quieren formar parte de este proyecto, pues a ver cómo lo tienen que hacer. Regresamos. Hemos estado platicando con Samuel Mecinas, coordinador de comunicación del sistema DIF Morelos, sobre este proyecto de Ingenios Culturales, que es también un proyecto que él coordina. Las personas, nos comentabas precisamente que este proyecto se está llevando a cabo solamente en la colonia Lomas del Carril. Pero, por ejemplo, de las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que dicen, bueno, yo vivo en Jitepec, yo vivo en Cuernavaca, me está interesando, ¿pueden participar? ¿Cómo pueden hacerlo? Sí, claro, en primera, como te decía, era parte del PRONAPRED, se acabó, pero el gobierno del Estado se ha dado cuenta de la importancia y va a continuar con Claro. Entonces es gratuito para todo morelense. Claro, se hizo ahí porque primero había un diagnóstico, pero nosotros hemos desarrollado esta metodología que es única, porque sí me puedo asegurar que es única y que solamente está aquí en Morelos, porque todo este análisis que hemos planteado, pues es una experiencia de también ver en la Ciudad de México los famosos faros, las escuelas de artes y oficios que también se construyeron en las periferias y que las conocí bien porque trabajé en la Secretaría de Cultura, las analicé, escribí de ellas y lo que no tienen el tema es, la realidad es que no tienen una metodología. Ese es el tema y por eso aquí dijimos, vamos a hacer una metodología. ¿Qué es Ingenios Culturales? Primero, Ingenios justo nace del ingenio, que tiene dos referentes en Morelos. Este pasado cañero que tuvo este estado, Claro. que fue un lugar, el ingenio, un lugar también de opresión, porque recordemos que de ahí nace la revolución, pero después de la revolución, Lázaro Cárdenas les da, por ejemplo, en Zacatepec, una cooperativa Claro. para la comunidad. Dos, la palabra ingenio, que es ingenioso, que Exacto. es creativo, que somos muy los mexicanos, y de ahí surge la Asociación Ingenios Culturales. La metodología es, podemos trabajar con circo, podemos trabajar con graffiti, podemos trabajar con danza aérea, podemos trabajar con guarachería, podemos trabajar con pintura, pero ¿cuál es la innovación? La cultura de paz, Claro. la perspectiva psicológica que tiene el modelo. Se podría decir que estas disciplinas o estas formas de expresión son el vehículo para Exacto. llegar, ¿no? Es el vehículo para hablar de la danza aérea del cuerpo con las adolescentes Claro. y los adolescentes, para hablar sobre las adicciones y el embarazo. Para decir, porque hay un ejercicio, para que veas cómo es el trabajo, hay un ejercicio donde le amarran a esta niña que ya sube con mucha habilidad, Ajá. le amarran como si estuviera embarazada. Y después se hace una reflexión. Claro. ¿Qué pasó? No pude, no se puede. ¿Qué pasaría si truncaría mi vida? Claro.
A partir de la reflexión, la participación, el diálogo, es como empiezan a caer los temas sociales de las violencias, con el arte que nos ayuda a sensibilizar, a abrir, a participar. Esa es la innovación. Tú puedes llegar y, porque rescatamos un parque y lo transformamos completamente, donde las personas participaron como querían. Querían que nada estuviera cerrado, que todo se viera. Claro. Y entonces, esto ha generado porque eso es lo que buscamos. No había, el diagnóstico decía, no hay organización social. Ya está armado el comité vecinal de Lomas del Carril, una parte convive y otra son una AC. Esto que te dijeron la otra vez que fuiste, hoy, eso que te preguntaron, hoy está cristalizado en una AC para buscar recursos nacionales, internacionales, federales, locales, municipales. Y dar continuidad. Y darle continuidad. Claro. Desde los vecinos. Los vecinos son ellos los que lo formaron. Trabajamos con una metodología con la UNAM del CRI, que justo te dice, hablando de tejido social, todo el mundo dice, ¿qué es tejido social? Tejido social. Pues el tejido social, en esta visión de la UNAM, tiene 5 dimensiones: individuo, familia, comunidad, sociedad y medio ambiente. Claro. Si tú logras tocar estos 5 puntos, estás generando tejido. Y es por eso que el gobierno del Estado, desde el sistema DIF municipal y con la visión nacional Cepeda, ha entrado con todos los programas del gobierno, con la participación ciudadana, con el arte, con los artistas locales morelenses que han ido capacitándose en esta visión, porque no existe el profesionista para este tipo de cosas. Hay artistas, hay sociólogos, hay antropólogos. Un proyecto definitivamente integral. Exacto. En este tema es interdisciplina y formación de una forma de gestor, promoción cultural y una manera de enfrentar las violencias y empezar a transformar la vida interior de las personas, ellas mismas, para que esas violencias dejen la casa y dejen la calle. Exacto. Y Samuel, por ejemplo, las personas que nos están viendo y que nos están escuchando, por favor, hazles la invitación, aunque no sean, es importante saber esto, que aunque no necesariamente sean de la colonia Lomas del Carril, pueden participar. Sí, hacemos una atenta invitación a las y los morelenses, a las niñas, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a las mujeres, a las personas de la tercera edad, que conozcan ingenios culturales, que acudan a Lomas del Carril. El parque se llama Geranios, está atrás de la ruta 16. Yo sé que ese lugar es difícil tanto de llegar y hay muchos mitos, pero van a descubrir una colonia que ha cambiado sus paredes, sus personas, y van a darse cuenta que sí es posible cambiar la vida social, retejer la seguridad y trabajar en coordinación con el Estado, con las instituciones y rescatar a nuestro país, que de eso se trata, de transformar a nuestro país, no de rescatar solamente una calle, un barrio, no. Esto es para que el país cambie. Claro. Voy a dar los datos de redes sociales. Es @ingenioscultura, ¿correcto? @ingenioscultura, esto es en Twitter, va a estar apareciendo en estos momentos aquí en la pantalla. @ingenioscultura. Y por supuesto también el Facebook es Ingenios Culturales, Ingenios Culturales. Entonces, pues bueno, cosa de 30 segundos, algo que no hayamos cubierto. No, pues la verdad es un tema muy amplio, muy complejo, que invita a la reflexión desde todos los sentidos, desde la sociología, la antropología, la historia de verdad. Pero creo que lo más interesante e importante es que se está consolidando una visión de seguridad humana, una visión donde el arte realmente ayuda y colabora a la transformación, y por lo cual es una obra de arte estética social. Claro. Cuando tú logras ver en el parque a todos conviviendo en armonía y viviendo como portada de Atalaya, y cuando antes eso no existía ahí, exacto, es una muestra de que sí es posible, ¿no? Sí. Esa es la muestra de que, por eso digo estética, porque es una experiencia sensorial, visual, que cambia las cosas. Yo hasta me quito los zapatos cuando llego ahí porque me siento más seguro que en otros lugares. Exacto. Y yo creo que a los vecinos les pasa lo mismo. Pues Samuel Mecinas, coordinador de comunicación del sistema DIF Morelos y coordinador de Ingenios Culturales. Muchísimas gracias por haber estado aquí. A ustedes y al canal. Pues se nos quedan muchas preguntas en el tintero, pero pues bueno, la invitación está abierta para que pues no nada más se queden con la información que tenemos en este programa, sino que vayan, que hagan presencia en Lomas del Carril. No, y si quieres para la otra invitamos a unos ciudadanos, a unos niños para que los escuche. De hecho, rapidísimo, lo van a ver muy pronto aquí, una barra de televisión infantil. Los conductores son de Lomas del Carril. De ahí salieron, de ahí surgieron, de esos talleres. Hoy son los conductores de una barra de televisión de infantil
producido por este canal. Claro, pues ya no nos queda más que agradecerte muchísimo esta plática. A todos ustedes que estuvieron con nosotros durante este capítulo de Voz Es, muchísimas gracias. Yo soy Gerardo Monsalvo y nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión.